Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Somos el grupo número 6 de la materia de contabilidad superior y el tema de esta vez será Win Time, que sería tiempo de compra, en el cual también estaríamos hablando acerca de los intereses compuestos, el valor presente y el valor futuro. Como introducción, hoy en día podemos ver muchos casos en que se realizan créditos y utilizando los términos que usan los gerentes para llegar a describir los costos de pagar por tiempo de uso del efectivo de terceros por un periodo de tiempo, podemos observar dos, los cuales son llamados como valor presente del crédito y valor futuro del crédito. Es por ello que se explicará el significado de estos conceptos y se realizará el análisis de la aplicación del valor presente y futuro por medio de un caso práctico, en el que la empresa requiere tener conocimientos y los cálculos para realizar una buena toma de decisión al aceptar o no el préstamo para sus fines. Como breves conceptos que estaríamos tomando para tener antes de llegar a ver el caso práctico, podemos ver que el interés compuesto llega a permitir a los financieros conectar efectivo con el tiempo. Empresas que carecen de efectivos pueden llegar a aceptar y pagar intereses a terceros por el uso de su capital durante un periodo de tiempo. Ahora bien, el valor presente del crédito llega a ser la cantidad recibida o acreditada a la venta el día en que se llega a efectuar la compra. Y el valor futuro del crédito llega a ser la cantidad a la que ha aumentado la cantidad por pagar el día del vencimiento del crédito. Para estos dos valores, tanto del presente y del futuro con relación al crédito, se llega a mencionar dos fórmulas algebraicas. En la primera podemos ver cómo es que llega a calcularse el valor futuro, en el cual podemos observar de que sería el valor presente multiplicado por el valor que llega a dar entre 1 más la tasa de interés, eso elevado con el número de periodos en los que se llega a acumular el interés. ¿Y con qué relaciona este? Sería, como les había mencionado, el valor futuro. Ahora bien, ¿cómo se llega a calcular el valor presente? El valor presente llega a ser entre la división del valor futuro entre el valor que llega a dar entre 1 más la tasa del interés. Y eso sería elevado por el número de periodos en el que se llegarán a acumular el interés. La verdad, para resolver la mayoría de los problemas de las empresas en los que se llega a involucrar el dinero y el tiempo, se encuentra con estas dos fórmulas. Y este valor futuro de una cantidad ganando el interés compuesto, que llega a ser calculado por estas dos fórmulas. Ahora bien, llega a existir también otra fórmula, la cual muchas decisiones de negocio llegan a incluir la comparación del valor presente de la cantidad de dinero que se llega a recibir con el precio real del derecho a obtener el pago del futuro. Ahora bien, el valor presente de una cantidad que se recibiría en un número de periodos en el futuro puede calcularse simplificándose la fórmula mostrando esta. Y eso sería más que todo para llegar a calcular el valor presente, pero con relación a la anualidad. Entonces ahí podemos observar ahí la fórmula en la cual se puede sacar el valor presente por medio de la anualidad, que sería 1 menos la división de 1 entre el valor de 1 más la tasa del interés entre el número de periodos. Eso dividido entre la tasa de interés. Ahora bien, claramente para llegar a facilitar todos estos cálculos, porque llega a ser algo complejo para saber algunos datos acerca de cada uno de estos valores, han llegado a existir tablas que llegan a ser lo más simplificado posible. ¿Y en qué consiste? La primera podemos observar el valor presente según un dólar, en el cual podemos ocupar periodos. En este caso se observa el 8%, el 10% y el 12%. Un ejemplo de ello puede ser que digamos que al usar la tabla para llegar a encontrar el valor presente de cualquier pago futuro, se tiene que multiplicar la cantidad mostrada para el número de periodos y la tasa de interés deseada por la cantidad de pago. Ahora bien, por ejemplo, digamos que el valor presente de $1,000 para ser pagados o recibido a 3 años al 10% de interés llega a ser 751.30. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a estar ubicando entre la tasa de interés, que es el 10% en la columna del 10%, que la tenemos visualizada en esta parte, y buscamos el periodo que sería 3 años,
que serían 0.7513. Entonces, este valor lo llegamos a multiplicar por el valor presente, que sería 1000 por 0.7513. Y eso nos estaría dando el interés, que son 751.30, que sería el valor presente a ser pagado. Ahora bien, tenemos otra tabla que también llega a simplificar la vida, pero va con relación al valor presente de una anualidad ordinaria por el valor de $1. De igual forma, estaríamos ubicándonos de la misma manera en la cual nos estaríamos ubicando en el anterior, solo que aquí los valores llegan a cambiar, ya que ya llega a ser como más acumulativo esta parte de los datos. Podemos observar de que en el primer periodo, en el 8%, es el mismo, ¿verdad? Pero ya en el segundo ya va siendo acumulado como en el valor presente de $1. Ahora bien, con el caso práctico, una breve explicación de este caso práctico llega a explicarse de esta forma. Hanford, que era un fundador de Rent a Lemon Incorporation, necesitaba conseguir dinero y prestado y pronto, lo más pronto posible. Él llegaba a ser un pionero en el negocio de compra de autos usados para rentárselos a estudiantes universitarios que llegaban a visitar al sur de Florida durante el receso de primavera. Ahora bien, la rápida expansión de sus locales de renta eran necesarias para disuadir a que otros competidores entraran al negocio. Él esperaba abrir 2 oficinas nuevas en Daytona Beach. Para lograrlo, Rent requería y necesitaba alrededor de $2.5 millones para el desarrollo de puntos de renta y una compra de una flotilla de autos en unas buenas condiciones de uso. Ahora bien, la asistente personal de este empresario, de Ford, que era la señora Compton, le dijo que la empresa podría conseguir el dinero por medio de Money for Nothing, que era un prestamista local, ¿verdad? Entonces, esta asistente personal llegó a sugerirle que Rent Lemon llegara a ofrecerle a este prestamista local 3 pagos anuales de $1 millón cada uno. Es decir, que por los 3 años iba a dar como 3 millones. Ahora bien, el primero con vencimiento de 1 año después de obtener el préstamo, y el segundo y el tercero a intervalos subsecuentes de 1 año. Entonces, en la primera pregunta del caso práctico, nos dicen, ¿cómo sabía Consent que a Red a Lemon llegaría a obtener $2.5 millones si este prestamista local le llegaba a prestar con el interés que ellos habían dicho, que era el 10%? Y la respuesta ante ello es esta. La forma en la cual la asistente personal llegó a hacer el cálculo para saber de que iban a ser $2.486.900 lo que iban a obtener, era por medio del cálculo de la tabla del valor presente de una anualidad ordinaria, en el cual la asistente llegó a utilizar y se llegó a ubicar en este valor, sabiendo de que eran 3 años y dirigiéndose al 10%. Es decir, estaría utilizando este valor de 2.4869 para la multiplicación del 1 millón que estaría dando anualmente. Entonces, según la tabla, para llegar a calcular el valor presente que ellos estarían obteniendo para utilizarlo para sus flotillas y todas sus compras, fue de esta forma. Fue multiplicar 2.4869 por $1 millón, en el cual le iba a dar un valor presente de $2.486.900. Y este mismo valor fue multiplicado por el 10% para saber cuánto era el interés que iban a estar pagando monetariamente. Y ahí podemos observar que fue alrededor de 248.690. Entonces, en la primera pregunta podemos observar que llegó a tener 2.486.900 de valor presente y de interés
248.690. Vaya, como pregunta 2 tenemos, asuma que Cons está en lo correcto y que Money Infinite acepta prestarles en base a la promesa del señor Ford de pagarles $1 millón durante los 3 años, por lo cual nos lleva a la primera pregunta. ¿Cuándo deberá Red Alemon el día que reciba el préstamo? Como mi compañero ya explicando la fórmula, según la tabla y la fórmula que nos dijo anteriormente, Red Alemon recibió un préstamo de $2.486.851.99 centavos, lo cual nos contesta la primera pregunta. ¿De cuánto recibió? Ya lo mencioné. La segunda pregunta que nos hace el caso, ¿cuánto deberá un año después, inmediatamente antes de pagar el primer $1 millón? Lo cual hicimos la tabla siguiente, que es el periodo, que es el año 0, el capital, anualidad y el valor insólito, lo cual tenemos lo de la respuesta, la primera respuesta, que son los 2 millones. Calculando el interés por el 10% nos da un monto de $248.685.20 centavos, lo cual tendríamos que pagar de $1 millón el capital de $751.314.80, lo cual que eso nos da de totalidad $1 millón. Esto, restándole el millón, restándole el capital, nos queda $1.735.537.19. Eso nos lleva a la respuesta 2. ¿Cuánto deberá un año después de inmediatamente antes de pagar el primer $1 millón? Entonces, nuestra respuesta es $1.735.537.19. La tercera pregunta es, ¿cuál será el pasivo de Red Alemon inmediatamente después de hacer el primer pago de $1 millón? El pasivo que tendrá después de hacer el primer pago será de $1.735.537.19. Procedemos con la pregunta número 3, que dice, calcule el costo de los intereses para Red Alemon por el segundo año del préstamo y el pasivo al final de ese año después de hacer el pago anual de $1 millón. Repita el ejercicio para el tercer año. Tenemos aquí los datos que el préstamo requerido sería de 2.500.000 a una tasa del 10%, dando una cuota anual de $1 millón por un periodo de 3 años. Ahora procedemos a hacer los cálculos. Para el cálculo de los intereses, vamos a utilizar la fórmula del valor presente, que esto nos sirve para saber el valor que tiene en la actualidad una cantidad de dinero que no recibiremos en el momento, pero sí en un futuro. Nos sirve para calcular si es conveniente realizar una inversión de acuerdo a los resultados proyectarios. En otras palabras, nos ayuda a estimar si una inversión será rentable o no. Para este caso, la fórmula a aplicar es del valor presente, que va de la siguiente manera. El valor actual dividido entre el resultado de 1 más el interés
elevado a la n, que sería el número de periodos. Como nuestro valor actual sería el $1.000.000, que es la cuota que se va a pagar anual. Esto lo vamos a dividir entre 1.10. El 1.10 sale de sumar 1 más el 0.10% de interés. Para el primer año tenemos un factor de 1.1. A esto, la cuota de 1.000.000 lo vamos a dividir entre 1.1 elevado al primer año y obtenemos un valor presente de pagos mínimos de 909.090.91. De esta manera repetimos el cálculo por el segundo año y el tercer año. Ahora bien, procedemos a hacer un cuadro de costo amortizado. La tabla de amortización de la deuda tiene una finalidad de mostrarnos los saldos actuales de la deuda y del capital, así como los intereses correspondientes devengados, que para el presente caso sería del 10% anual. Entonces, para el cuadro de costo amortizado debemos aclarar que el saldo que vamos a amortizar de la deuda será el menor valor. El menor valor lo obtenemos de la suma de los pagos mínimos. Los pagos mínimos son los que salió del resultado del valor presente. Entonces sumamos los pagos mínimos del valor presente y de esto vamos a sacar una diferencia contra el valor actual al inicio del crédito, que sería de 2.500.000. Entonces el valor mínimo nos quedaría de 2.480.851.99. Esto lo multiplicamos por el 10% del interés y tenemos un costo final de 248.685.20. Abonando la cuota de 1.000.000, para obtener nuestro saldo final, lo que haremos sería del saldo inicial restarle el capital. Y de esta forma nuestro saldo final se convierte en el saldo inicial para el segundo año. Y procedemos a hacer el mismo cálculo para el segundo año y el tercer año. Entonces, la pregunta nos decía, los intereses para el segundo año y el pasivo. Los intereses para el segundo año sería de 173.553.72 y el pasivo que nos queda es de 909.090.91. De igual forma, para el tercer año sería un interés de 90.909.09 y pues el pasivo sería 0, porque en este caso estaríamos cancelando la deuda. La otra pregunta que nos hace es, ¿qué es lo que FMNI da a entender cuando dice que quiere ganar un interés del 10%? En este caso, se refiere a que el inversionista desea ganar el 10% de interés sobre el crédito que va a otorgar, que sería de 2.500.000. Pregunta 4. Couten le declara al señor Ford que podría estar equivocado acerca del interés que aceptaría del MFNI. Podría ser tanto bajo como el 8% o tan alto como el 12%. Con estos extremos, si Rent a Lemon ofrece efectuar los 3 pagos anuales en $1.000.000, ¿cuánto le prestaría a Red a Lemon y cuál sería el costo de los intereses en cada año del préstamo? En este caso, como nos pide el 8% y el 12%, sería el porcentaje con el cual nosotros trabajaríamos. Luego ponemos el
2.5771 y el 2.4018, que estos son de la tabla del valor presente, que se toma en el tercer año. Tomamos el $1.000.000 porque es el pago que se haría anual, y para sacar el valor presente se multiplicaría el 2.5771 por el $1.000.000. Así obtendremos el valor presente. Para saber el dato del interés sería el valor presente, que serían los 2.557.100 por el 8%, que nos da 206.168. Asimismo, haremos con el porcentaje del 12%, que sería los 2.4018 por el millón, que nos da 2.401.800. Eso lo multiplicaríamos por el porcentaje y nos da 288.216. Bueno, a continuación les voy a explicar, les voy a leer el enunciado del ejemplo de práctica número 2, que se titula Alternativa de I. Coleman. I. Coleman le comentó a Hartford que existía una alternativa a la de negociar con los usureros locales. Ella pensaba que Red Lemon podría hacer una emisión de bonos. Le sugirió vender 2.500 bonos con valor a la vista de $1.000 cada uno y un cupón a una tasa de interés del 10% para ser pagados anualmente. El principal de los bonos, 2.5 millones de dólares, se terminarían de pagar al final del tercer año. La pregunta 5 dice así: si Red Lemon decide emitir los bonos sugeridos por I. Coleman y los inversionistas desean ganar exactamente el 10% de interés sobre su inversión, ¿cuánto obtendrá Red Lemon por la venta de los bonos el día que se emitan los bonos? Este es el pasivo total de Red Lemon y por qué sí o por qué no. Bueno, en el siguiente cuadro se detalla la manera en que serían distribuidos o las ganancias que se obtendrían por los bonos. Son se emitirían 2.500 bonos y cada uno con $1.000. Esto al multiplicarlo nos da los 2.500 millones de dólares. Y el préstamo otorgado equivale a 2.486.900 y restándose los 2.500.000 nos da una ganancia de venta por los bonos de 13.100. Y con respecto a los cupones de interés del 10%, sería multiplicar los 100 por los 2.500 bonos, que nos daría un total de 250.000. Ahora la pregunta que nos dice son ¿cuánto obtendrá Red Lemon por la venta de los bonos? Serían 13.100. Y si este es el pasivo total de Red Lemon, se podría decir que no, porque se tendría que tomar en cuenta otros valores y también que esto es más por el lado de la venta de los bonos. Con respecto al caso 2, igual está la pregunta, ¿cuál será el pasivo total de Red Lemon al final del primer año? Exactamente antes de pagar los intereses, exactamente después y al final del segundo año y tercer año. En este caso, según mencionaba el ejemplo práctico, que serían los bonos serían 2.500 y
y cada uno tendría un costo de $1,000 y serían a 10% anual. En este caso, el pasivo que tendría sería 2,750,000. Este sería el pasivo al primer año. Entonces, para identificar cuál será el valor futuro de cada uno de esos bonos, del total de esos bonos, se utilizó la fórmula del valor futuro, cuál sería el valor presente por 1 más el interés, y esto sería elevado a los años que estaríamos teniendo dicha venta, ¿verdad? Entonces nos dio un total de $3,327,500 y eso se dividió entre los 3 años que estaríamos efectuando la venta de esos bonos. Y entonces el valor futuro quedó de 1,109,166,67. Entonces, ya con este dato nos dispusimos a utilizar la fórmula del valor presente, que esto nos ayudaría a identificar exactamente las otras preguntas que nos hacía, que cuál sería el pasivo después de haber pagado el primer año, al igual el segundo año y tercer año. Entonces utilizamos el valor que nos dio de valor futuro, que es el 1,109,666,67, y lo dividimos entre 1.1, que ese es el resultado del porcentaje que estábamos a utilizar sobre el año que íbamos a tener en consideración. Es decir, para el año 1 tenemos 1,08,333,33, para el año 2, 916,66, y tenemos 833,333,33, que eso sería a pagar en el último año. Y de igual manera, para el caso 2, nos hace una pregunta. ¿Cuál sería el resultado de la emisión de bonos al 10% si los inversionistas aceptan ganar un interés del 8%? ¿Cómo afectaría el costo de los intereses de cada año? ¿Qué sucedería si los inversionistas demandaran ganar el 12% de interés? En este caso, se hizo el planteamiento de los 3 casos que pide ahí, ¿verdad? En consideración a los intereses. Para los intereses del ciento, estamos haciendo constar de que sería utilizando de igual manera la fórmula de valor presente de que se obtuvo anteriormente, ¿verdad? Para poder llegar a las ganancias de los intereses que cada uno quería ver reflejado con respecto al porcentaje de interés que querían. Para el de 8%, para el primer año sería de $9,700, no, $972,000, para el otro serían $902,000 y para el tercer año serían $883,333,33. De igual manera, para el 10% sería 1,008,333,34. Para el año 2 sería 916,66,67 y para el año 3 sería 833,333,33. Y para el año 2000, para el porcentaje del 12%, de igual manera, utilizando la misma fórmula, el resultado para el año 1 sería 1,045,333,33. Para el año 2 sería 933,000,33. Y para el año número 3 sería 833,333. Y de esta forma ellos se estaría evaluando cómo sería
la ganancia que ellos tendrían al aceptar las ventas de los bonos y estaría dejando ganancias en dicha emisión de bono. Conclusión. Podemos concluir que el valor presente llega por el valor que tiene en la actualidad una cantidad de dinero que no recibiremos ahora mismo, sino más adelante o en el futuro. En los casos de los proyectos, para una empresa sirve para calcular si éste conviene realizarlo y hacer una inversión de acuerdo a la proyección de los resultados del negocio. Con relación al valor futuro, nos hace referencia a las entradas de dinero que pudiera generar una inversión en una fecha futura. En otras palabras, sería la cantidad final del dinero que se obtendrá de una inversión a determinada cantidad de tiempo con la aplicación de una tasa de interés compuesto. Las oportunidades. Utilizar las plataformas para crear un ámbito sincrónico y virtual, como Microsoft Teams. Utilizar demás plataformas para crear los documentos en línea, donde todos los participantes colocan sus apuntes a fin de conocer el análisis de todos. El equipo de trabajo debe programar reuniones para conversar sobre el caso, emitir las opiniones, ir creando las ideas de la solución del caso. Una vez analizado el caso, publicar en las redes sociales con el único fin de compartir el conocimiento de los estudiantes y público en general. Muchas gracias por su atención.